Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Es un gusto para mí saludarte en este momento, ¿verdad? A ti que estás pendiente siempre, ¿verdad? De este momento que vamos a iniciar, de venir y compartir la palabra de Dios. Siempre estás pendiente para escuchar la palabra. Te doy la bienvenida en este instante, ¿verdad? A este lugar, a mi mesa espiritual donde vamos a compartir esta palabra. Bien, vamos a darle gracias a Dios primeramente. Vamos a invitarlo para que sea Él que dirija lo que se va a expresar ahora. Así que acompáñame. Gracias, bendito Dios, ya estamos listos aquí una vez más, Señor, para compartir la palabra de Dios, porque tú así lo quieres, porque tú así lo has permitido, porque tú eres bueno, Señor, y en este instante pues nos das esta oportunidad para poder hacerlo. Te ruego, Padre mío, que seas tú transmitiendo esta palabra a través de mi boca, Señor, y que esta semilla, Señor, que es tu palabra, no se pierda, sino que quede cimentada en los corazones de aquellos que lo van a escuchar en este momento. Bendito Dios, toma el control de todo lo que pueda acontecer en nuestro entorno, Señor, y que sea pues tu nombre honrado. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, seguimos con esta serie, ¿verdad? Que hemos titulado Eternidad, ¿verdad? Eternidad. Yo no sé, ahora estaba haciendo énfasis en esto y pues Dios creo que me lo puso en mi corazón y en mis pensamientos. Es que cuando nosotros hablamos de eternidad, ¿a qué te parece a ti, verdad? Cuando hablamos de eternidad estamos hablando prácticamente del mundo sobrenatural, ¿verdad? Porque todo lo que nosotros podemos ver en este medio, todo lo que podemos ver la naturaleza hasta nosotros mismos, todos tenemos una fecha de vencimiento, ¿verdad? Todo lo que nosotros vemos, los árboles se secan, tienen su periodo, ¿verdad? Donde vienen y mueren, ¿verdad? Los animales también lo tienen. Nosotros también tenemos una fecha de vencimiento y tarde o temprano vamos a desaparecer de este mundo. Pero cuando estamos hablando de eternidad es algo que prevalece, es algo que no tiene fin. Entonces estamos hablando del mundo sobrenatural. Y esto pues Dios me lo traía a la mente ahora y quiero compartirlo contigo como para poner esa base de qué es lo que estamos hablando acá. Amén. Bien, entonces vamos a ver acá el siguiente tema de esta serie y vamos ahora el tema es caminos eternos. Caminos eternos. Y qué maravilloso es que en Dios podemos encontrar esos caminos eternos. Muchas veces nosotros pues no encontramos el camino, ¿verdad? Hacia dónde queremos dirigirnos y decimos, Señor, ¿a dónde es el siguiente paso? Señor, aquí ayúdame. A veces no encontramos, ¿verdad? El camino para llegar a cumplir ese propósito que Dios ha destinado para nuestras vidas. Pero en Dios dice que los caminos son eternos y vamos a ver por qué lo dice el Señor. Quiero que abras tu Biblia allá en el libro de Habacuc, ¿verdad? Habacuc capítulo 3, versículo 6. Vamos a leer el libro de Habacuc capítulo 3, versículo 6. Y dice así la palabra de Dios. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes, los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. Mira qué maravilloso es nuestro Dios. Dice, se levantó, está hablando aquí el profeta Habacuc y dice, se levantó. ¿Quién se levantó? Nuestro Dios. Se levantó, dice, y midió la tierra. Y miró y hizo temblar las gentes. Cuando dice midió la tierra, me da a mí un significado de que vino, él se levantó y dice, analizó, ¿verdad? Él vino y evaluó aquello que estaba aconteciendo. Evaluó aquello como estaba funcionando. Porque posteriormente dice, midió la tierra e hizo temblar, ¿verdad? Miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. Cuando yo escucho esto, dice que hizo sacudir, ¿verdad? Hizo temblar, o sea, que sacudió los montes, sacudió las personas, sacudió los collados. ¿Y qué pasa cuando tú sacudes algo? A ver, dime, ¿qué es lo que pasa cuando tú sacudes algo? Cuando tú estás sacudiendo algo, se elimina todo aquello que está medio desprendido, aquello que no funciona, aquello que no sirve, viene y se cae, viene y se desaparece, ¿verdad? De lo que está ahí pegado, ¿verdad? En lo que tú estás sacudiendo. Cuando dice ahí temblar es un sinónimo de sacudir,
¿Qué puedo yo entender en esta palabra? Es que Dios, cuando Él se levanta, ¿verdad? Y Él viene y trae algo nuevo, ¿verdad? Porque ha evaluado algo. Es como cuando tú dices, voy a evaluar este trabajo que he hecho, vienes y lees, ¿verdad? Tal vez un escrito, por decir un ejemplo. Tú vienes y escribes algo y de repente tú vienes y lo vuelves a analizar, vuelves a leerlo y dices, no, esto no me gustó como quedó, y lo vuelves a hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás evaluando lo que has hecho. Estás evaluando tu trabajo. Pues dice aquí, Dios se levantó y miró, ¿verdad? Y midió, o sea, evaluó, midió lo que había hecho. Y Él sacudió aquello que no estaba bueno en ese momento. Él sacudió aquello que estaba fallando en ese instante. Él sacudió. Entonces, cuando yo veo esto y dice que sus caminos son eternos, es que todo lo que puede acontecer en nuestras vidas, todo eso cambia. Todo el camino que el hombre pueda trazarse en su vida cambia. Todo lo que pueda nosotros venir con nuestras fuerzas humanas, todo eso cambia. Todos nuestros pensamientos son cambiantes, ¿verdad? Nosotros mismos pasamos, pero el camino de Dios es eterno. Ese camino no cambia, porque Dios lo ha establecido así y porque Él es eterno. Y todo lo que viene de Él procede. Esa es su naturaleza. Esa es su naturaleza. Jehová significa eterno y eso es su naturaleza. Por eso dice, sus caminos son eternos. Amén. Sus caminos son eternos. Entonces, cuando nosotros leemos este versículo, significa que todo argumento puede ser derribado. Toda altivez, como dice la palabra de Dios, es también destruida. Todos aquellos conocimientos que podemos tener nosotros de repente pueden ser anulados. ¿Por qué? Porque Dios es eterno y Él viene y trae lo que es, ¿verdad? Eterno en su camino. Amén. Vamos a ver ciertos aspectos acá concernientes al camino, ¿verdad? Concernientes a los caminos eternos de Dios. Y vamos a irnos allá a Isaías capítulo 55:8. Acompáñame, Isaías 55:8, y dice así. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Dice que sus caminos no son como los nuestros. Amén. Porque nosotros tenemos una definición, algo plasmado, algo con margen, algo limitado, porque si nuestros pensamientos, así es como nosotros somos personas con limitaciones, pero Dios no es con limitaciones. Dios tiene todo todo lo que es Él, ¿verdad? Es un ser sobrenatural, es un ser que no tiene límites, ¿verdad? Y sus pensamientos, dice que son más altos que los nuestros. Él está viendo más allá de lo que nosotros ya podemos ver, ve más allá de lo que nosotros podemos percibir. Dice, por eso, dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ¿verdad? Él sabe perfectamente qué es lo que hace. Él sabe perfectamente por dónde nos lleva. Él sabe perfectamente por dónde nos está encaminando. Sus pensamientos van más adelante de lo que nosotros conocemos. Y vuelvo a tocar la línea del tiempo porque esto entra aquí, ¿verdad? Dios conoce perfectamente tu vida de principio a fin. Y Él sabe por qué te conduce al lugar donde te conduce. Porque más adelante tú vas a encontrar aquello que quizás estás esperando, estás anhelando. O Dios tiene una bendición para ti más adelante. Y Dios sabe por qué te dirige en ese lugar. Por eso dice, tú piensas una cosa, tú, hijo mío, hija mía, tú estás pensando una cosa, sí, pero mis pensamientos son más altos que los tuyos. Yo conozco perfectamente lo que tengo preparado para ti. Yo tengo perfectamente lo que sucede más adelante y por eso yo te digo, mis pensamientos son más altos que los tuyos, porque yo conozco todo de principio a fin, dice el Señor. ¿Verdad? Y vuestros caminos no son mis caminos, dice el Señor. Dice Jehová, nuestro Dios, y vuestros caminos no son mis caminos, porque nuestros caminos son finitos, ¿verdad? Nuestros caminos son con objetivos plasmados, con metas, ¿verdad? Con metas. ¿Qué pasa cuando llega a la meta? Ahí se acabó el camino. ¿Qué pasa cuando terminamos nuestro propósito? Ahí terminó todo. Y nos vamos a la presencia de Dios. Pero sus caminos son eternos, por eso no son igual que los nuestros. Sus caminos son eternos, los de nosotros tienen límites, los de nosotros tienen tropiezo, los de nosotros, porque cuando vamos caminando vemos la dificultad, vemos el tropiezo, vemos aquello que nos impide avanzar con toda libertad, con toda naturalidad, pero el camino de Dios no es así. El camino de Dios nos ve a nosotros ya siendo vencedores.
En el camino de Dios nos ve a nosotros ya traspasando ese obstáculo. En el camino de Dios nos ve a nosotros ya caminando con toda libertad, siendo victoriosos. A esos son los caminos de Dios. Él no ve esos obstáculos, ¿verdad? Es como le dijo allá a Pedro, Jesús, cuando vino a Jesús, le dice, mira, sal de la barca, porque le dijo Pedro, si eres tú, Señor, permíteme que vaya a ti. Porque Jesús venía caminando, ¿dónde? Sobre las aguas. Dime tú qué camino hay en las aguas. Dime tú. ¿Hay camino en las aguas? Claro que no. Nuestra mente percibe que no hay camino en las aguas. Nuestra lógica dice que no hay camino en las aguas. Nuestra lógica dice que no se puede caminar sobre las aguas. Y si tú lo intentas, pues te vas a ahogar. ¿Por qué? Porque eso no se puede hacer. Pero en ese momento que estaba enseñando nuestro Señor Jesucristo, es que el camino de Dios es sobrenatural. El camino eterno, porque vamos a hacer este énfasis, el camino eterno es un camino sobrenatural. No es el camino que nosotros conocemos, es el camino sobrenatural. Y le dice al Señor, ven Pedro, ven a mí. Y dice que Pedro salió de la barca y empezó a caminar sobre las aguas. ¿Había camino ahí? No, no había camino ahí. Pero él siguió caminando por fe y porque estaba viendo a Jesús. Tenía sus ojos en Jesús. No estaba viendo las limitaciones. Y eso es lo que el Señor quiere que tú y yo hagamos. Que no veamos las limitaciones. Que no veamos esos recursos que nosotros podemos tener que supuestamente nos fallan a veces, ¿verdad? Y nos venimos y nos apoyamos en eso. Pero Dios quiere que veamos lo sobrenatural. Eso es lo que Dios quiere que veamos. Que a pesar de que en nuestro momento así como natural podamos ver muchos tropiezos, muchas dificultades, como que si hay tantas cosas que se nos dificultan para poder caminar, pero cuando nosotros vemos a Dios, que es un Dios sobrenatural, nosotros nos atrevemos a caminar por fe y es ahí donde logramos vencer, ¿verdad? Esos obstáculos, porque caminamos por fe. En el mundo sobrenatural no hay obstáculos, no existen. En el mundo sobrenatural no hay tropiezos, porque te digo que sus caminos no son como los nuestros. Y así es como nosotros podemos lograr llegar a la meta. Y eso es lo que Dios pues establece ahora. ¿Qué más podemos decir? Proverbios 14:12. ¿Qué dice Proverbios 14:12? Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Fíjate bien lo que dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. A veces lo que nosotros creemos que estamos haciendo bien no está correcto. Amén. A veces andamos transitando por caminos que sentimos cómodo y el camino de Dios no es cómodo. Sentimos agradable y el camino de Dios no es agradable. El camino de Dios tiene muchas limitaciones. Hablando materialmente. Hay cosas que nos tenemos que quitar, hay cosas que debemos de apartar de nuestra vida y muchas veces eso duele porque leímos al principio que Él se levantó, midió y empezó a sacudir. Hay cosas en nuestra vida que se van a tener que sacudir, hay cosas en nuestra vida que ya no vamos a tener, hay cosas en la vida que Dios nos va a apartar de nosotros para que podamos caminar de manera correcta en el camino que Dios está trazando a nuestras vidas, porque es la única manera de cómo puede lograr el objetivo Dios en nosotros, es la única manera en cómo tú y yo vamos a poder conquistar el propósito para lo cual estamos destinados en este mundo. Entonces, por eso dice ahí, hay caminos que al hombre le parece derecho. Sí, se siente agradable lo que hacemos y vamos caminando y creyendo que estamos agradando a Dios. Sí, se siente bien porque podemos venir cargando con todo aquello que nos provoca peso, pero nos sentimos agradables con el peso y decimos, no, es que la vida del cristiano es sacrificado, entonces hay que seguir llevando el peso, aunque eso venga y nos dificulte llevar el camino de Dios. ¿Verdad? Nosotros venimos y decimos, no, me siento agradable con esto, me siento bien con lo que estoy haciendo. Sí, pero muchas veces no es lo que Dios quiere. Porque dice ahí, hay camino que al hombre le parece derecho. A veces podemos decir, sí, estoy caminando en lo correcto. Sí, estoy haciendo porque me siento bien. Porque me siento satisfecho. Porque me siento cómodo, como cómoda. Voy bien, porque todo me está saliendo bien. No todas las veces que te salen bien las cosas proceden de Dios. Amén.
Entonces dice aquí, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. El enemigo nos engaña también. El enemigo puede presentar algo maravilloso, sorprendente, pero también detrás de todo eso no sabemos que existe, solamente Dios lo conoce. Por eso es que nosotros debemos de aferrarnos a la guianza de nuestro Dios, aunque a veces suceda algo que es incoherente, ¿verdad? Porque el mundo sobrenatural no lo podemos entender con nuestros pensamientos humanos, no podemos entenderlo con nuestra mente humana. El mundo sobrenatural va más allá de nuestros pensamientos, de nuestra mente humana. No podemos venir y tener nuestros propios argumentos, ni tampoco una lógica humana en lo que representa el camino. Porque si no, vengamos otra vez al ejemplo de Pedro. Lo lógico ahí en nuestros pensamientos es, no, si yo me salgo de la barca y empiezo a caminar, es que aquí no hay ningún camino. Es que si yo empiezo a dar pasos sobre el agua, yo me voy a hundir y me voy a ahogar. Y eso es lo natural, lo lógico. Pero él no pensó en lo lógico, ni argumentó, solamente vino y procedió en la fe. Por eso caminó sobre las aguas. Y de eso se tratan los caminos eternos de nuestro Dios, que son caminos sobrenaturales. ¿Qué más dice la palabra de Dios acá? En Salmos 32:8. Salmos 32:8 dice que Dios nos guía hacia el camino correcto. Nos dice ahí, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Aleluya. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Amén. ¿Por qué dice el Señor eso? Te está diciendo, mira, yo te voy a dirigir en el camino que tienes que andar. Yo voy a poner mis ojos en ti. ¿Por qué? Porque yo sé dónde está la deficiencia. Yo sé dónde necesitas mi ayuda. Yo sé, dice el Señor, a dónde te voy a tender la mano para que puedas cruzar. Por eso no voy a dejar de verte. Por eso voy a tener mis ojos fijados en ti. Porque yo te voy a mostrar a dónde debes de ir, qué paso debes de dar, a dónde debes de caminar. Cuando tú te dejas guiar a Dios y estás dispuesto a caminar esos caminos eternos, sobrenaturales, tú no puedes dar un paso sin que no sea Dios quien te dirija. Tú no puedes decir, voy a hacer esto porque me conviene. O voy a hacer esto porque me va a traer buenos resultados. O voy a hacer aquí, voy a tomar un paso porque esto me va a hacer bien, me va a hacer lucir bien ante los demás. Tú no puedes hacer eso humanamente. Cuando tú estás trabajando para Dios y estás caminando en ese camino, que valga la redundancia, sobrenatural, que es eterno. Si tú vas a venir y vas a tomar esa acción de caminar ese camino eterno, tú no lo vas a hacer por tus propios pensamientos o por tus propias decisiones. Lo que tú tienes que hacer es venir, rendirte a la voluntad de Dios y no importa qué te pida. Pero cuando tú conoces a Dios, tú te dejas guiar por los pasos que Dios te va marcando. Tú vas dando los pasos que Dios te va marcando, aunque parezca ilógico. Conocemos la Biblia llena de ejemplos ilógicos que podemos ver ahí, pero podemos entender que Dios se manifestó en ese momento y dio la victoria a todos esos personajes que nosotros hemos visto muchas veces. ¿Por qué sucedió? Porque ellos creyeron, a pesar que fuera algo ilógico, como el caso de Gedeón, ¿verdad? Mira, llévate un tarro, ¿verdad? Con la luz allí, ¿verdad? Y cuando esté frente al enemigo, quiebras el tarro y que la luz se mire para que todos te vean que vas a atacarlos. Cualquiera dijera en su lógica, no, Señor, ¿y cómo es esto? Nos van a atacar, ¿verdad? Nos van a quitar la vida. Pero no fue así. Ellos obedecieron y Dios les otorgó la victoria. Les otorgó la victoria con 300 hombres, como hemos hablado otras veces, ¿verdad? Con 300 hombres después de tener 20,000. Es que con Dios no vale la lógica humana. Con Dios es un Dios sobrenatural y ahí lo que cuenta es la fe. Con Dios cuenta la fe y es que Él te dice, y la obediencia. Es la fe y la obediencia que cuenta con Dios. Si tú quieres caminar en ese camino sobrenatural, tú tienes que creerle a Dios ciegamente a lo que Él te está pidiendo que debes de hacer.
Tienes que estar dispuesto a someterse a su voluntad, y no importa lo que te esté pidiendo hacer, no importa el paso que te está marcando que debes de dar, pero es que al final de todo eso Dios tiene un objetivo, tiene un propósito. Acuérdate que los pensamientos de Él ya vio más adelante de lo que nosotros podemos ver. Nuestra lógica puede decir, sí, vamos por este camino y va a acontecer esto y vamos a tener este producto. Sí, eso tú lo estás pensando con tu lógica, pero Dios no, Dios te dice, te vas a ir en este camino, y aunque parezca absurdo, aunque parezca que no es allí, pero Dios sabe lo que está haciendo, y al final vas a ver el resultado. Por eso nosotros no podemos venir y ser rígidos. No podemos ser rígidos, no podemos encuadrar al Señor, no podemos decir, en este cuadrito está Dios y de aquí no puede hacer nada Dios, porque miren, este es el único cuadrito donde Dios se manifiesta, y así mismo es como lo tenemos que conocer. No, a Dios no lo podemos poner en un cuadrito, a Dios no lo podemos encasillar, a Dios lo tenemos que dejar libre, porque Él no tiene límites para poder ejercer su autoridad y para poder desenvolverlo o mostrar lo que Él es. Y así mismo es como nosotros lo tenemos que ver. Un Dios sobrenatural no se puede encasillar. Un Dios sobrenatural es un Dios inmenso que aún nosotros no lo podemos entender. Pero sí sabemos que existe y que tenemos que obedecerle para poder ver los resultados que nosotros anhelamos ver en nuestras vidas. Por eso dice, te haré entender que no es un Dios limitado. Te haré entender que para mí no hay nada imposible. Te haré entender que los caminos de Dios son perfectos y son eternos. Te haré entender, dice el Señor, que donde no hay camino, yo hago un camino para ti. Te haré entender porque soy un Dios sobrenatural y que puedes caminar sobre las aguas. Te haré entender, dice el Señor. Y te enseñaré el camino, o sea, Él te va a decir qué paso debes de dar, Él te va a orientar hacia dónde te debes de dirigir. Si tú quieres venir y ver la mano de Dios obrar en tu vida de una manera sobrenatural, tú tienes que dejarte guiar por la voz de Dios. Es por eso que muchas veces hemos dicho, tú tienes que venir a la presencia de Dios, porque de otra manera tú no vas a conocer la voz de Dios, ¿verdad? Tú tienes que venir a la presencia de Dios, tienes que venir en oración, tienes que tener ese contacto con la palabra de Dios para que tú puedas conocer quién es Dios y te diga, sí, es el Señor que me está guiando. Cuando tú vienes, Señor, mira, ¿qué paso voy a dar? ¿Cuál es el siguiente paso? Para que tú entiendas que Dios que te está hablando, tienes que conocerle. Tienes que conocerle. Tienes que saber qué voz es la que te está hablando para poder venir y dar el paso certero de lo que Dios te está mostrando, para poder ver los resultados que Dios quiere hacer en tu vida. Entonces dice ahí, te mostraré el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, quiere decir, no te voy a dejar solo, no te voy a desamparar, no te voy a dejar sola. Sí, te voy a mostrar el camino, pero yo voy a estar contigo para transitarlo, te dice el Señor. Yo te voy a mostrar el camino para transitarlo. ¿Por qué? Porque sabe que el camino sobrenatural para nosotros como humanos se nos va a hacer difícil cruzarlo, porque tenemos una mente que de repente piensa algo lógico y de repente la fe puede fallar, pero dice ahí, no, sobre ti fijaré mis ojos para cuando te falte la fe, yo te doy la mano para rescatarte, como pasó con Pedro. Pedro perdió la fe y de repente empezó a ver a todos lados. ¿Y qué hizo? Se empezó a hundir. Pero ahí estaba Jesús, ¿verdad? Porque estaba ahí pendiente. Vino Jesús y ¿qué hizo? Lo agarró y lo sacó. Y se fue caminando junto con él sobre las aguas. Entonces él dice, fijaré sobre ti mis ojos. Quiere decir, no te voy a dejar solo ni sola. Te voy a hacer caminar por el mundo sobrenatural, pero yo voy a estar contigo. Yo te voy a estar observando. Porque mira, cuando sientas que te vas a resbalar, yo ahí voy a estar contigo para sostenerte. Aleluya. Yo voy a estar contigo para sostenerte. Yo no te voy a dejar solo ni sola. Te voy a introducir al mundo sobrenatural, donde aquello que tú no conoces, ¿verdad? Donde están aquellos misterios, pero te digo, yo voy a estar contigo. Porque sabe que nuestra humanidad no soporta lo sobrenatural. ¿Qué le dijo a Moisés? Señor, yo quiero ver tu gloria. ¿Y qué le dijo el Señor? Mira, nadie puede sobrevivir si ve mi gloria. Solo te voy a dejar ver mi espalda, parte de mi espalda. Porque si yo te veo de frente,
tú mueres. Porque así somos nosotros. Nosotros somos seres que no soportamos la naturaleza de Dios. Es un Dios sobrenatural, eterno, vive en el mundo espiritual. Y nuestra carne no tiene acceso a ese mundo. Entonces, ¿qué sucede ahí? Tenemos que permitir, ¿verdad? Que sea Dios quien nos guíe, que nos dirija, que nos sostenga cuando vamos a pasar por ese lugar. Que sea Dios guiándonos, mostrándonos el camino, ¿verdad? ¿Cuál paso vamos a dar? No lo podemos hacer por nosotros mismos. Tiene que ser Dios dando dirección lo que tienes que hacer para poder venir y ver la mano de Dios manifestarse y ver la gloria de Dios manifestarse. Si tú quieres ver una gloria de Dios mayor como la que estamos esperando, pues vas a tener que dejarte guiar por la voluntad de Dios, por lo que Él quiere, por lo que Él establece, no por lo que el hombre cree ni por lo que el hombre dice. Amén. Sino por lo que Dios quiere. Si tú quieres ver la gloria mayor y quieres presenciar y percibir la gloria mayor que Dios ha prometido, pues entonces vas a tener que someterte a la voluntad de Dios, que es perfecta, y sus caminos que son eternos, son sobrenaturales. No lo podemos ver con nuestro mundo natural. Amén. ¿Qué más dice aquí? Vamos a ver. Juan 4:6, ¿verdad? Juan 14:6. Juan 14:6 dice, no hay otro camino que Jesús. Y por lógica, como es un camino sobrenatural o un camino eterno, no podemos dejar tampoco a un lado lo que significa llegar a la eternidad. ¿Cómo hacer para poder accesar a la sobrenatural? No lo podemos hacer con un corazón lleno de pecado. No lo podemos hacer con nosotros sin haber nacido de nuevo. No lo podemos hacer así. Entonces por eso dice Juan 14:6, dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dice primero, yo soy el camino, dice el Señor. ¿Por qué Jesús es el camino? ¿Por qué dice la palabra de Dios que Jesús es el camino? Dice que Él es el camino porque Él es el que vino a ofrecerse en la cruz por nosotros. Jesús significa salvación. Jesús significa salvación. Él vino y se ofreció en esa cruz por nosotros. Y dice, yo soy el camino, yo soy el lugar donde tú te vas a arrepentir. Y si tú me recibes a mí, dice Jesús, que yo soy el camino. Además, yo soy la verdad, porque todo lo que está escrito aquí es mi verdad. Y yo mismo soy la verdad, dice el Señor. Además, soy la vida, porque yo te voy a otorgar esa vida eterna. Porque cuando tú vienes a mí, dice Jesús, cuando tú vienes a mí con esa vida pecaminosa, llena de pecado, estás muerto espiritualmente. Pero cuando tú vienes a mí, yo te lavo con mi sangre y te otorgo la vida eterna. ¿Te acuerdas que estamos viendo la vida eterna? ¿Ok? Yo te otorgo la vida eterna. Entonces, cuando venimos a Jesús, dice que Él es el camino, ¿verdad? Y que nadie llega al Padre si no es por Él, porque tenemos que haber nacido de nuevo. No podemos venir tratar la manera de entrar a ese mundo sobrenatural de Dios, a ese camino eterno, con un cuerpo lleno de pecado. No se puede. Tenemos que nacer de nuevo, tenemos que ser nuevas criaturas, tener esa vida espiritual, porque ya te dije que el cuerpo, la carne, no puede accesar a ese mundo, ¿verdad? Entonces hay que hacerlo de manera espiritual, y esa manera es venir y recibir a Jesús en nuestro corazón, nacer de nuevo y aceptar ese camino que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, dice, la verdad y la vida. Cuando tú le permites a Él entrar en tu corazón, tú vienes y empiezas a entender todas las cosas que antes no entendías. Y Él empieza a mostrarte el camino, como lo hablamos anteriormente, para que tú puedas venir y cumplir el propósito de Dios en tu vida. Ahora ya para ir terminando, vamos a irnos a Jeremías 21:8. Dice Jeremías 21:8. Y a este pueblo dirás así, ha dicho Jehová, he aquí yo pongo delante de vosotros, dice, camino de vida y camino de muerte. Mira bien lo que dice aquí. Dice Jeremías 21:8, y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí yo pongo delante de vosotros
camino de vida y camino de muerte. Ahí menciona dos caminos. Está el camino de vida y el camino de muerte. Los dos son eternos. Los dos caminos son eternos. Porque a esos caminos solamente entra nuestra alma, nuestro espíritu. Nuestro cuerpo no, nuestra alma, nuestro espíritu, entra en esos caminos. Ahora la pregunta es, ambos son eternos, pero ¿en cuál camino quieres estar tú? ¿Cuál camino es el que tú escoges? ¿En qué camino quieres andar? Y esto es para aquellos que no conocen a Cristo, que no han recibido a Jesús en su corazón. ¿En qué camino quieres andar? Los dos son eternos. Pero cuando tú entras a esos caminos ya no hay retroceso. Cuando nosotros dejamos esta vida, cuando dejamos este mundo, ya no hay retroceso. Porque cuando ya entramos en ese camino eterno que es de la vida y que es de la muerte, ya no hay retroceso. La decisión la tomamos ahorita. Dios te presenta un plan perfecto. Dios te otorga un plan, pero la decisión la tomas tú. Porque Dios es un Dios respetuoso, Dios no te va a obligar a nada, ni tampoco los humanos te podemos obligar. Solamente el Espíritu Santo puede tocar tu corazón y decirte qué debes hacer. Entonces Dios te trae ahora y me dice este versículo al final. Y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová. Esta es la palabra que Dios tiene para ti. He aquí que pongo delante de vosotros un camino de vida y un camino de muerte. ¿En cuál quieres andar? Porque también si lo podemos traer a este mundo, porque lo podemos también aplicar, si yo lo aplico en este mundo, es que el camino de vida es todo aquel que hace la voluntad de Dios y se rige por lo que Dios dice y obedece, se somete a Dios. Y el camino de muerte es aquel que no quiere nada de Dios y como hemos dicho otras veces, tú lo ves bien bonito, bien agradable, bien caminando ahí, pero muerto espiritualmente. O sea, la persona puede estar ahí tranquilamente, pero está muerto espiritualmente. Entonces dime tú, ¿en qué camino quieres andar? ¿Quieres estar en el camino de la vida o quieres estar en el camino de la muerte? Ahora, mientras tenemos esta vida aquí, en este mundo, tú puedes decidir. Puedes salir de ese camino de la muerte y pasarte al camino de la vida. Pero ya una vez nosotros exhalemos, ¿verdad? Una vez nosotros ya haya llegado nuestra fecha de vencimiento, entonces ya no podemos hacer nada. Una vez nosotros ya no vivamos aquí, ya no vamos a poder decidir de decir, no, ya no quiero este camino, quiero el otro. No, ya no podemos hacer eso. Porque la decisión la tomamos ahora que estamos en vida. Y el Señor me dijo, haz énfasis en esto. La decisión la tomamos ahora que podemos hacerlo. Después ya no se puede hacer nada. Te comenté la experiencia que Dios me hizo vivir, de esa sensación de una alma que andaba perdida. ¿No existe eso? Por supuesto que no. La Biblia dice que los muertos no tienen paso para acá. La Biblia dice que no es así, ¿verdad? Entonces, pero el Señor me hizo sentir esa presencia y me hizo sentir el dolor de una alma que se va sin Cristo. Y similar es esa alma que se anda atormentada queriendo buscar una solución. Y me dijo, esto es lo que sienten, me dijo el Señor, esto es lo que siente la persona cuando se va sin mí. Esto es la persona, yo te he hecho pasar esta experiencia y te digo que fue tormentoso eso, fue muy difícil, fue algo diferente y nuevo para mí, me ha dejado muy marcada, porque yo te digo, eso es doloroso sentir en el mismo cuerpo mío, sentir el dolor de una alma atormentada que se va sin él al infierno. Porque para allá se va el alma que no quiere a Cristo, para el infierno. Un alma que quizás desea anhelar vivir otra vez para recapacitar y volver y decir, Señor, yo te recibo en mi corazón, yo me arrepiento. Una angustia de esa persona, yo la sentí aquí, la angustia, el dolor, el sufrimiento, esa frialdad de ese mundo donde están queriendo ellos venir ser salvos y ya no poder hacer nada porque están muertos espiritualmente. Me dijo el Señor, así es como se siente, me dijo el Señor, así es como se siente una persona que se va sin mí, que muere sin mí. Y te lo he hecho experimentar, me dijo, para que cuando prediques la palabra, vayas a evangelizar, lo hagas con pasión.
Y eso no solamente me lo dice a mí, se lo dice a todos los que están evangelizando. Que lo hagas con pasión porque esas almas necesitan ser rescatadas ahora que están vivas. Ya muertos no pueden hacer nada y yo tengo que hablarte la realidad. Ya cuando tú pasas de este mundo al otro y tú ya no puedes hacer nada. Lo que tú decidiste aquí, eso es lo que va a suceder. Quisiste aceptar a Cristo, pues gloria a Dios, tienes la vida eterna. Porque hay una alma que rescatar. Este cuerpo aquí muere, este cuerpo se va y se engusana, pero el alma y el espíritu, ¿a dónde va a ir? Y hay dos caminos ahí, el de la vida y el de la muerte. Y te tengo que dejar bien enfatizado eso. ¿A dónde vas a ir? Y tu decisión la tomas ahora. Amén. Aleluya. La decisión la tomas ahora. Ahora mismo tienes que tomar esa decisión. ¿A dónde quieres ir el día que tú partas de este mundo? Y como yo ahora pues estamos con esta decisión, yo voy a hacer la oración contigo. Tú que estás ahí, ¿verdad? Ya listo, ya con tu corazón que Dios ya te tocó, ¿verdad? Que el Espíritu Santo ya te hizo ver la necesidad. Tú puedes decir, no es que yo no voy a cumplir, es que no eres tú el que vas a hacer las cosas por tu propias fuerzas. Es el Espíritu Santo que te va a transformar a ti. Amén. Tú solo dale la oportunidad a Dios de morar en tu corazón y Él te va a hacer ver todo lo que tienes que hacer. Como decimos aquí, yo te voy a hacer entender el camino que debes andar. El Espíritu Santo te va a guiar, pero para eso tienes que tenerlo primero en tu corazón. Amén. Porque si no, no vas a poder identificar la voz de Él. Tienes que tenerlo primero en tu corazón para que Él te pueda guiar en el camino correcto. Así que ahorita yo voy a orar para aquellos que han decidido recibir a Jesús, que no van a esperar ese momento tormentoso. Como yo lo sentí, no se lo deseo a nadie. No, así es que vamos a orar en este momento. Ahora es el punto exacto donde tú puedes venir y decir, Señor, yo quiero caminar en ese camino eterno. Así que repite después de mí. Señor Jesús, te agradezco por esta palabra que me has permitido escuchar. Reconozco que soy pecador. Y yo me arrepiento, Señor. Perdóname. Gracias por morir en mi lugar en esa cruz y por perdonar todos mis pecados. Yo te abro las puertas de mi corazón para que tú puedas habitar en él. Que sea sellado con tu Espíritu Santo y yo de esa manera tener la seguridad de la salvación de mi alma. Y que al momento de partir de este mundo, yo voy a morar contigo eternamente. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, te felicito si tú tomaste esta decisión. Es una decisión sabia, ¿verdad? Porque es mejor hacerlo ya y no demasiado tarde. Ya no se puede hacer nada después. Ahora que tú lo has tomado, pues qué bien, dice la palabra de Dios, que hay fiesta en los cielos, porque tú has tomado esa decisión. Como decimos siempre, recomendamos, busca una iglesia donde poder congregarte, donde poder aprender más de la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, hazte de un ejemplar de la palabra de Dios, ya sea en físico, ¿verdad? O electrónico. Hoy en las redes, ahí tú puedes bajar, ¿verdad? La palabra de Dios, te recomiendo la Reina Valera 1960, ¿verdad? 60, Reina Valera 60, ¿verdad? Te recomiendo esa, ¿verdad? Así que tú puedes venir, creo que es 1960, si no me equivoco, ¿verdad? Así que tú puedes venir, ¿verdad? Y bajar, ¿verdad? Esa Biblia, ya sea así en físico o electrónica, ¿verdad? Lo importante es que tú tengas contacto con la palabra de Dios, que tú ores al Señor, ¿verdad? Que tú te comuniques, aunque sea con tus propias palabras, ¿verdad? Tú dices, no puedo orar, pues con tus propias palabras hazlo. El Señor conoce muy bien tu corazón. Es importante que lo hagas y que empieces a crecer, ¿verdad? En lo que es la obra de Dios, en lo que es el conocimiento de la palabra de Dios. Bien, ahora yo voy a orar para despedirnos, ¿verdad? Yo te agradezco por haberte conectado, por haber estado ahí. Muchas gracias por apoyarme.
Muchas gracias por escuchar la palabra de Dios. Esto me dice mucho de ti. Me dice que eres una persona que estás hambrienta de la palabra de Dios. Y quiero decirte que todo el que anhela escuchar la palabra de Dios la va a escuchar. Y todo aquel que está hambriento de la palabra de Dios va a ser saciado en su alma, porque Dios siempre va a contestarte. Así que te agradezco mucho por haberme acompañado y vamos a orar. Gracias, bendito Dios. Hemos entregado esta palabra, Señor, que tú nos diste ahora, caminos eternos, y sé que es importante que nosotros tomemos esta decisión, Señor, de venir a ti, Señor, y estar dispuestos a que tú nos guíes por los caminos que tú quieres y a poder andar los pasos que tú nos estás trazando, porque tú conoces todas las cosas y tú tienes el control de todo, Señor. Lo que acontece en nuestra vida, tú lo conoces de principio a fin. Así que muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos diste para poder compartir, ¿verdad?, lo que es tu palabra. Te ruego que no se pierda, Señor, que esta semilla que se ha sembrado ahora pueda hacer su efectividad en los corazones para los cuales se ha sido transferida en este momento, que no se pierda, sino que se pueda producir esos frutos en los corazones de aquellos que lo han escuchado. Gracias, bendito Dios. Bendice a mis amigos, bendice a mi familia, bendice a la familia de las personas que están escuchando, Señor. Protégelos en todo momento, solventa cualquier necesidad por la que ellos están pasando, Señor. Te ruego que seas tú manifestándote en la vida de cada uno de ellos. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias por haberme escuchado, gracias por haberme acompañado nuevamente, ¿verdad? Muchas gracias. Yo te sigo esperando, vamos a ir mañana con otro tema, la serie continúa, ¿verdad? Así que vamos a seguir mañana con otro tema, si Dios lo permite. Yo te espero acá, así que muchas gracias por haberme acompañado, te mando muchos abrazos donde estés y que el Señor te conceda una excelente tarde. Bendiciones.